Buenas tardes, profesora. El día de hoy presentaré mi informe acerca de un fenómeno económico que yo escogí, que es la inflación y el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios durante el tiempo de COVID-19 en el Perú. Las integrantes, la integrante es Perales Torres Arias Nicole, su presentada, la que presentará este trabajo. Aquí está el contenido o índice sobre lo que hablaré el día de hoy. Comenzaré con la introducción. El presente informe tiene como objetivo analizar el fenómeno de la inflación y su impacto durante el tiempo de la pandemia de COVID-19 en el Perú. La inflación define como el aumento generalizado y sostenido de bienes y servicios en un país. Ha sido una preocupación constante para las economías en todo el mundo y en el contexto peruano, pues este no ha sido la excepción. En este informe determinaré una escuela económica con la que yo relacioné este fenómeno económico. También explicaré conceptos de la economía que se relacionen con este, igual que analizaré desde la perspectiva macroeconómica y microeconómica el fenómeno. Definición de la inflación en el tiempo de COVID-19 en el Perú. Durante la pandemia del COVID-19 en el Perú, la inflación experimentó un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. Este fenómeno se debió a diversos factores como el incremento en los costos de producción debido a las medidas de seguridad implementadas, la disminución de la demanda interna por el impacto económico causado por la paralización de distintos sectores, así como la reducción de la demanda externa por la caída del comercio internacional. Esta inflación ha generado efectos negativos en el poder adquisitivo de los ciudadanos y a la vez ha presentado un desafío para el país en su proceso de la recuperación económica. La escuela con la que yo relacioné esto fue la escuela monetarista. La escuela monetarista es una corriente económica que defiende la idea de que la inflación es causada principalmente por un exceso de emisión monetario por parte del gobierno durante la crisis del COVID-19. Muchos gobiernos han implementado políticas monetarias expansivas como la impresión de dinero o la reducción de las tasas de interés para incentivar la actividad económica y evitar una caída aún mayor. También, según el enfoque monetarista, esas medidas podrían aumentar la inflación en el futuro a medida que se recupere la economía, pero sin embargo también es importante considerar otros factores como la demanda agregada y los desequilibrios entre oferta y demanda de bienes y servicios que pueden influir en la inflación durante este periodo. Políticas monetarias aplicadas en el Perú para combatir la inflación. Durante la pandemia del COVID-19, el gobierno peruano implementó diversas políticas monetarias para combatir la inflación y mitigar los efectos económicos negativos. Esas políticas incluyeron el ajuste de la tasa de interés de referencia. La política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú, más conocido como el BCRP, consistió en reducir las tasas de interés para estimular la demanda agregada y promover el consumo y la inversión. Esto se logró disminuyendo la tasa de interés de referencia, lo que llevó a una reducción de las tasas de interés del mercado en general. También operaciones de mercado abierto o OMA. El BCRP implementó operaciones de compra y venta de bonos y valores gubernamentales para aumentar la liquidez en el sistema financiero y controlar la inflación. Estas transiciones permitieron al Banco Central intervenir en el mercado y ajustar la oferta monetaria de acuerdo con las necesidades económicas. Políticas de reserva obligatoria. Para mantener la estabilidad monetaria, el BCRP ajustó los requisitos de reserva obligatoria de los bancos comerciales. Al disminuir estos requerimientos, se liberó un poco más de liquidez en el sistema financiero, lo que esto fomentó el otorgamiento de créditos y también el flujo de dinero en la economía. Política monetaria como medida para enfrentar la crisis de la inflación en el Perú. En momentos de crisis
económica e inflación como la que sucedió durante la pandemia de COVID-19, en el Perú la política monetaria se convierte en una herramienta de clave para enfrentar esta situación. Algunas medidas adoptadas incluyeron la reducción de tasas de interés. Es una medida comúnmente utilizada por los bancos centrales en momentos de crisis al disminuir el costo del crédito y los préstamos, pues este se fomenta el consumo y la inversión, lo que ayuda a reactivar la economía y controlar la inflación. Flexibilidad cuantitativa. Esta medida implica la compra de bonos y otros activos financieros por parte del Banco Central para inyectar liquidez en la economía. Durante la crisis de inflación, la flexibilización cuantitativa ayudaría a estimular la demanda agregada y controlar el aumento de precios. Programas de ayuda y estímulos fiscales. Además de las medidas monetarias, el gobierno peruano implementó programas de ayuda y estímulos fiscales para enfrentar las crisis. Estos programas pues incluyeron la asignación de subsidios, transferencias directas, créditos a sectores afectados directamente por la inflación, también como los pequeños negocios y sectores más vulnerables de la población. En resumen, estas políticas monetarias aplicadas para combatir la inflación durante el COVID-19 se enfocaron en la reducción de tasas de interés, la flexibilización cuantitativa, también la implementación de programas de ayuda y estímulos fiscales y una regulación y supervisión durante la crisis, que esto era importante para fortalecer la regulación y supervisión bancaria para garantizar la estabilidad financiera, pues esto implicaba establecer políticas que aseguren la solidez de instituciones financieras y eviten prácticas especulativas que puedan agravar la crisis de inflación. Esas medidas buscaban estimular la economía, controlar la inflación y mitigar los efectos negativos de la crisis. Conceptos de la economía relacionados a los efectos de la inflación en el Perú durante la COVID-19. Podemos ver el empleo. Durante la pandemia de la COVID-19, la inflación en el Perú ha tenido un impacto negativo en el empleo, ya que la reducción de la demanda agregada ha llevado a las empresas a reducir su producción y a la vez despedir trabajadores. El PIB, Producto Interno Bruto. Durante la pandemia, este ha afectado negativamente al PIB, ya que la caída de la demanda agregada ha disminuido la producción y el crecimiento económico del país. El mercado. La inflación durante el COVID-19 afectó al mercado peruano, ya que el aumento de precios reduce el poder adquisitivo de los consumidores y también disminuye la demanda de bienes y servicios. Y inversiones. Ese afectado, ya que las empresas pueden ser reacias a invertir debido a la incertidumbre económica y al aumento de costos. Demandas agregadas y oferta agregada. Durante la pandemia, la inflación ha reducido la demanda agregada en el Perú, ya que los consumidores tienen menos poder adquisitivo debido al aumento de los precios, pero por otro lado, la oferta también puede verse afectada, ya que las empresas pueden tener dificultades para obtener insumos a precios estables. Política monetaria. Ante la inflación durante la COVID-19, el Banco Central de Reserva del Perú puede adoptar medidas de política monetaria como aumentar la tasa de interés para controlar la inflación y mantener la estabilidad económica. Índice de precios al consumidor o IPC es un indicador que mide el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. Durante la pandemia, la inflación ha llevado a un aumento en el IPC en el Perú, lo que eso indica un encarecimiento de productos básicos y efectos en los sectores específicos. Durante la COVID-19, este ha afectado de manera desigual a los diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, los sectores relacionados con los alimentos y medicamentos podían experimentar un aumento de precios más pronunciados, lo que afecta especialmente a los consumidores más vulnerables.
Estos son algunos conceptos que yo he relacionado con los efectos de la inflación. Ahora diré el análisis macroeconómico de los efectos de la inflación del COVID-19 en el Perú. El análisis macroeconómico de los efectos de la inflación durante el COVID-19 en Perú muestra la presión sobre los precios de los alimentos, al igual que el impacto en la demanda agregada y la afectación de la inversión y el deterioro del poder adquisitivo. Presión sobre los precios de los alimentos o la inflación. Durante la pandemia ha generado inflación significativa en los precios de los alimentos en Perú, lo cual ha afectado el costo de la vida de los ciudadanos. Al igual que el impacto en la demanda agregada, se debe a que la inflación reduce el poder adquisitivo de que las personas, lo que a su vez disminuye el consumo y el gasto. Y la aflación, también afecta negativamente la inversión, ya que el aumento de los precios reduce la rentabilidad de los proyectos de inversión. El deterioro del poder adquisitivo se refiere a que la inflación reduce la capacidad de compra de los ciudadanos, lo que se disminuye la calidad de vida. Para controlar la inflación en el Perú, medidas para controlar aquí. He puesto medidas para controlar la inflación en el Perú durante la pandemia. Se implementó medidas como políticas monetarias restrictivas, al igual que fiscales responsables, así como también el monitoreo de precios para identificar y controlar el aumento excesivo, controlar los aumentos excesivos. Ahora el análisis microeconómico de los efectos de la inflación en el COVID-19 en el Perú. La inflación generado por la crisis del COVID-19 en el Perú ha tenido diversos efectos microeconómicos en el país. En cuanto a los precios de bienes y servicios, se observó un incremento significativo en algunos productos de primera necesidad, como los alimentos y también productos de higiene. Esto se debe a la menor oferta y a mayores también costos de producción y distribución como resultado de las restricciones impuestas para controlar la propagación del virus. Además que el aumento de la demanda de ciertos productos en medio de la crisis ha generado una presión adicional sobre los precios. Por otro lado, la inflación ha tenido un impacto negativo en los ingresos de las familias y en las empresas. A medida de que los precios de los bienes y servicios aumentan, el poder adquisitivo de los consumidores se reduce, lo que se afecta directamente a sus ingresos y a sus capacidades de consumo. Esto se traduce en una disminución de la demanda y en una reducción de las ventas para las empresas, especialmente aquellas que dependen del consumo interno. Además, la contracción de la demanda. Esta también se ha visto afectada por la incertidumbre económica generada por la pandemia, ya que las personas han reducido sus gastos y han postergado decisiones de consumo de bienes duraderos, afectando aún mucho más las empresas. Ahora pasaré a las conclusiones. La inflación generada por el COVID, lo que yo concluí es que la inflación generada por el COVID-19 en Perú ha tenido efectos negativos en los precios de los bienes y servicios, en los ingresos de las familias y en las empresas. Además que también ha causado una contractación en la demanda. Para mitigar esos efectos, es importante que las autoridades implementen medidas adecuadas para estabilizar y controlar los precios y apoyar también a las empresas y al igual que a los consumidores afectados por la crisis. Y a continuación presento la bibliografía. Y eso es todo lo que yo presento por hoy. Muchas gracias.